Me dejaron bajo la lluvia. A 98 kilómetros de casa. No fue un accidente. No fue una mala decisión. Fue un castigo. Y yo lo supe desde el momento en que mi hijo me dijo, te hace falta una lección. Esa noche, el cielo ya se había oscurecido sobre las montañas azules. Una brisa fría soplaba desde los valles, cargada de humedad y recuerdos. Leonel estacionó su carro en un desvío solitario, a 98 kilómetros de casa. No fue casualidad. Era un lugar donde nadie lo vería, donde nadie podría ayudarme si algo salía mal. La niebla se arrastraba baja sobre el asfalto, como si el mundo mismo se hubiera encogido para evitar testificar. Y yo podía oler la lluvia empujando desde la cresta de las colinas. Un olor que conocía bien, el olor del dolor que viene. Isabel, su concuña, se inclinó hacia él con los labios curvados en una media sonrisa cómplice. Como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Sus ojos brillaban con esa luz falsa que solo tienen quienes están seguros de haber ganado. Las manos de Leonel apretaban el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos como las calorías. Su voz, cuando habló, fue cortante, fría, como un cuchillo de acero. Sal de aquí, dijo. Te hace falta una lección. Las palabras dolieron más por su frialdad ensayada que por lo que significaban. No fue un grito de rabia. Fue una declaración de guerra. Un juicio. Miré a mi hijo. Al muchacho que una vez cargué en brazos durante fiebres y noches de estudio hasta el amanecer. Al niño que corría a saludarme con los brazos abiertos después del colegio. Al chico que me llamaba mamá con tanto cariño que me hacía temblar. Y no vi ni rastro de eso. Solo a un hombre ansioso por probarse a sí mismo, tirándome a la basura como si fuera un objeto que ya no necesitara. Bajé del carro en silencio. La grava crujió bajo mis zapatos. Isabel se acercó a él y le susurró algo triunfante justo antes de que la puerta se cerrara de un portazo. Luego, el motor rugió. Las luces traseras se tiñeron de rojo a través de la llovizna que se juntaba mientras desaparecían por la curva del camino. La lluvia empezó de verdad. Gotas afiladas golpeando contra mi chaqueta. No me moví. El pánico habría sido lo esperado. Tal vez hasta les habría dado gusto. Pero yo no iba a darles lo que querían. Me quedé quieta, dejando que la tormenta me calara hasta los huesos. En medio del silencio. En medio del vacío. Y ahí, en ese momento, comprendí algo que no había entendido antes. No estaba siendo abandonada. Estaba siendo liberada. Había pasado años escuchando sus críticas, sus sarcasmos, sus miradas que decían, ¿por qué no puede ser más fuerte? Pero nunca pensé que llegaría a esto. Que él me dejaría en medio de la nada, bajo la lluvia, como si fuera un objeto que ya no necesitara. No grité. No lloré. Solo miré cómo se alejaba, como la camioneta negra de Isabel se fundía con la oscuridad. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era miedo. Fue libertad. Sí, libertad. Porque todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, todo lo que había callado, no había sido para que me trataran así. No era para que me usaran como un trofeo, como un obstáculo, como una carga. Yo no era una carga. Yo era su madre. Y aunque él lo olvidara, yo no. Me quedé allí, bajo la lluvia, con el corazón latiendo fuerte, pero no por el miedo. Por la ira. Por la justicia que sabía que venía. Y entonces, de detrás de la carcasa tapeada de una vieja gasolinera, vi los faros barrer el asfalto. Una camioneta Ford negra avanzó con confianza serena. No se detuvo. Solo redujo velocidad. Como si supiera que yo estaba allí. Rafael Díaz bajó con el sombrero calado hasta los ojos, tranquilo como siempre. Había estado esperando. Tal como lo planeamos. Sin decir palabra, abrió la puerta del copiloto. Subí y me acomodé en el asiento de cuero gastado. Una sonrisa leve se me dibujó en los labios. Leonel pensó que me había dejado tirada. Pero solo había puesto en marcha el siguiente acto del drama. Rafael nos llevó en silencio, bajando la montaña con los limpiaparabrisas cortando el vidrio mientras la tormenta se ponía más espesa. Apreté mi chaqueta húmeda contra el cuerpo y dejé que el ronroneo del motor me calmara el pulso acelerado. Para cuando llegamos a Asville, las luces de neón parpadeaban desde un motel al borde del camino. El letrero de Vacancy zumbaba contra la lluvia. Estacionó cerca de la puerta de una habitación ya reservada a nombre de soltera Harrison. Adentro,
La pieza olía a cloro y alfombra vieja, pero se sentía como un refugio. Rafael dejó su sombrero en el buró y me miró con esa expresión de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo. Te dije que iba a apretar más, murmuró bajito. Asentí. Sabía que no tenía que decir nada. Él ya lo sabía todo. Como yo ya sabía que él no sería el único que pagaría. Meses atrás, habían aparecido facturas raras en mis cuentas. Cargos que yo nunca autoricé. Firmas que no se parecían a la mía. Le pregunté a Leonel. Me quitó el tema de encima con esa irritación que ya traía ensayada. Ahí fue cuando llamé a Miriam Kitts, una abogada de derecho de ancianos con fama de agarrar casos duros como este. Me dijo que anotara todo. Y Rafael, que una vez fue sheriff del condado de Buncombe y viejo amigo de mi difunto esposo, se ofreció a vigilarme de cerca. En la mesita, puse mi teléfono boca abajo y abrí el archivo. La voz de Leonel sonó de nuevo, afilada e implacable. Te hace falta una lección. Camina de regreso. Las palabras retumbaron en la quietud de la habitación del motel. Prueba más demoledora que cualquier sospecha que yo hubiera cargado antes. Rafael sacó su laptop y subió la grabación a 2 discos encriptados por separado. Me pasó un pendrive también. El metal frío contra mi palma. Ahora no se lo pueden tragar, dijo. Me recargué con el pelo mojado goteando sobre los hombros. Y me di cuenta de que Leonel pensó que me había dejado sin salida en un camino de montaña. En cambio, me había dado justo lo que necesitaba para avanzar. El sueño no llegaba en la cama angosta del motel. Así que me quedé mirando el techo mientras los recuerdos se desenredaban en la oscuridad. La tormenta de afuera me recordaba otras tormentas que había aguantado, más calladas, que se extendieron por años como una herida que no cierra. Pensé en mi vieja máquina de coser Singer, con su zumbido constante llenando la cocina a cualquier hora. Cosía vestidos para señoras pudientes en Asville, dejando que las yemas de mis dedos se me encallecieran para que Leonel tuviera zapatos nuevos para la escuela. Me saltaba las cenas fingiendo que no tenía hambre, para que él pudiera servirse otra cucharada de guisado en el plato. Una vez, cuando llegó la factura de la matrícula de Chapel Hill, me quité la alianza de boda, el último oro que mi esposo me dejó, y la puse en la mano de un joyero. Ese dinero pagó su primer semestre. Leonel nunca preguntó de dónde venía. Solo me dio las gracias con palabras distraídas antes de correr con sus amigos. Los sacrificios se volvieron rutina. Tan normales que ni los contaba. No empecé a ponerles número hasta años después. Cuando Isabel empezó a susurrar sus interpretaciones. Tu mamá te ahoga. Oí una vez por una puerta entreabierta. Solo te ayuda para tenerte controlado poco a poco. Leonel se tragó sus palabras. Mi cariño se convirtió en manipulación a sus ojos. Un recuerdo volvió más punzante que los demás. Leonel tenía 12 años, jugando béisbol en un campo cerca de Weirverville. Una lluvia repentina mandó a las familias corriendo a sus carros. Pero yo me quedé cubriendo su mochila con mi chaqueta, esperando a que terminara el entrenamiento. Cuando salió del campo, empapado, pero con una sonrisa de oreja a oreja, yo estaba calada hasta los huesos. Se rió y dijo que parecía un gato ahogado. Me reí con él, orgullosa de estar ahí. Esta noche, abandonada en la lluvia por ese mismo muchacho convertido en hombre, el eco de ese momento me dejó un vacío adentro. La voz de Isabel había hecho su trabajo. Los años que le di, las noches remendando ropa bajo una luz tenue, las comidas que me salté, todo eso se volvió en su mente prueba de control, no de amor. Esa era la herida más honda que la tormenta de esta noche. Nunca pensé que volvería a entrar a un banco como ese. No por dinero, no por miedo, sino por justicia. Esa mañana, el cielo estaba gris, como si el mundo también contuviera el aliento. Rafael condujo en silencio, como siempre. No me preguntó si estaba bien. Él sabía que no lo estaba, pero también sabía que ya no importaba. Lo importante no era cómo me sentía, sino lo que iba a hacer. El edificio era de piedra antigua, con columnas que parecían sostener más que el techo, sostenían secretos. Historias. Decisiones que cambiaron vidas. Entré con la espalda recta, aunque las piernas me temblaban. No por miedo, por el peso de lo que estaba a punto de descubrir. La empleada me reconoció al instante. Señora Harrison, dijo, usando mi apellido de soltera. Ese nombre me golpeó como un recuerdo olvidado. Harrison. No Marlowe. No madre de. Solo yo.
Me guió por un pasillo largo, con el eco de mis pasos repitiéndose como un susurro. Al final, una puerta de acero. Un guardia asintió. Una llave giró. Y ahí estaba, la caja 217. Tomé la llavecita de latón entre mis dedos. Estaba fría, oxidada en los bordes, pero intacta, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Giré. Un clic. Y la caja salió despacio, como si no quisiera revelar lo que guardaba. La puse sobre la mesa. Rafael se quedó atrás, callado, respetuoso. Yo respiré hondo. Y abrí. Dentro, no había joyas. No había dinero. Solo papeles. Papeles doblados con cuidado, atados con una cinta roja desgastada. Como si fueran sagrados. El primero era la escritura de la casita Marlowe. No a nombre de Leonel. No a nombre de la familia. Sino a nombre de Rosario Harrison de Marlowe. Yo. Pero eso no fue lo que me detuvo el corazón. Fue el siguiente documento. Un acuerdo de LLC familiar, firmado por Eduardo, mi esposo, 25 años atrás. Con una cláusula clara, precisa, inapelable. Los derechos exclusivos de decisión, voto y control sobre la propiedad y sus activos recaen únicamente en Rosario Harrison de Marlowe. Ningún otro miembro de la familia tiene autoridad legal para actuar en su nombre sin su consentimiento escrito y notariado. Leonel no estaba ni mencionado, ni como beneficiario, ni como administrador, ni siquiera como testigo. Durante años, él había vivido como dueño. Había pagado reparaciones que yo nunca autoricé. Había firmado contratos. Había movido dinero. Había dicho que lo hacía por mi bien. Y todo era falso. Todo era ilegal. Y yo había permitido que lo hiciera. Porque creí que era lo que tenía que hacer. Porque pensé que, como madre, debía ceder. Porque creí que, al envejecer, perdía derecho a decidir. Pero Eduardo, él siempre supo lo que vendría. Al fondo, encontré una carta. Escrita a mano. Con su letra firme, un poco temblorosa al final. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque alguien está intentando quitarte lo que es tuyo. No lo permitas. Esta casa no es solo un techo. Es tu refugio. Tu libertad. Tu dignidad. Yo no te la dejé para que otros la manejen. Te la dejé a ti. Porque sé que tú la cuidarás. Porque sé que tú no la usarás para herir. Porque sé que, aunque te digan que ya no puedes, tú siempre podrás. Cuida esto, un día lo vas a necesitar más que nada. Te amo, Eduardo. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso. No eran de tristeza. Eran de justicia. Durante años, creí que Eduardo me había dejado solo una casa. Pero me había dejado mucho más. Me había dejado un escudo. Una salida. Una voz. Y yo la había guardado en una caja de seguridad, pensando que nunca la usaría. Ahora entendía por qué la había guardado. Porque no era para usarla antes. Era para usarla ahora. Rafael tomó la carta con cuidado, la leyó en silencio, y asintió. Él te protegió, dijo. Aunque ya no está, sigue protegiéndote. Yo asentí. Y ahora, susurré, voy a usar lo que me dejó para protegerme yo misma. Miriam llegó una hora después. Llevaba una carpeta negra, gruesa, con el logo de su bufete. Nos reunimos en una sala privada. Le mostré los documentos. La escritura. El acuerdo. La carta. Sus ojos se estrecharon. Esto, dijo, es más que suficiente. Legalmente, tú eres la única dueña. Leonel no tiene autoridad. Nada de lo que ha hecho en tu nombre es válido. Es fraude. ¿Y si dice que yo le di poder? Pregunté. Entonces tendría que presentar un poder notarial, respondió. Y si no lo tiene, su argumento se cae solo. Saqué el pendrive. Dentro, la grabación del momento en que me abandonó. También tengo esto, dije. Lo conectó. La voz de Leonel llenó la sala. Te hace falta una lección. Camina de regreso. Miriam cerró los ojos. Esto, dijo, no es solo evidencia. Es una confesión. ¿Qué sigue? Pregunté. Presentamos una demanda. Congelamos sus movimientos. Recuperamos lo robado. Y devolvemos el control total a ti. ¿Y si se niega? Pregunté. Entonces, dijo, lo llevamos al juzgado. Y lo hacemos público. Sentí un escalofrío.
No por miedo. Por justicia. Durante años, había vivido en silencio, creyendo que ya no tenía voz, que ya no tenía poder, que ya no tenía derecho. Pero ahí estaba, en una caja de seguridad, en un papel amarillento, en una carta escrita por un hombre que me amó hasta el final. No era solo una madre, era una mujer, una dueña, una sobreviviente. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentí entera. Guardé los documentos uno por uno, cada papel doblado con cuidado, como si fuera sagrado. Porque lo era. Rafael me ayudó a salir. El aire afuera era frío. Pero yo no temblaba. Porque ya no era la mujer que habían dejado bajo la lluvia. Era la que había sobrevivido. La que había encontrado la verdad. La que iba a recuperar lo que era suyo. Y esta vez, no lo enterraría en una caja. Lo llevaría a la luz. Nunca pensé que volvería a entrar a un juzgado. No como testigo. No como víctima. Sino como dueña de mi historia. El día de la audiencia amaneció con un cielo claro, como si el mundo mismo hubiera decidido no nublarse por ellos. Llegué temprano, con Miriam a mi lado y Rafael unos pasos atrás, como una sombra silenciosa que nunca se aleja. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, pero con la espalda recta. No por orgullo, por dignidad. Entramos al Palacio de Justicia del Condado de Buncombe, un edificio de mármol frío, con pasillos largos y ecos que parecen guardar secretos. Cada paso que daba resonaba como si el pasado me estuviera siguiendo. Y entonces lo vi. Leonel ya estaba sentado en la mesa del demandado, junto a Isabel. Ella llevaba un blazer a medida, demasiado elegante para una audiencia de familia. Como si quisiera demostrar poder con la ropa, porque ya no lo tenía en los papeles. Leonel tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada. No me miró. Pero yo sí lo miré. Lo miré como no lo había hecho en años. No como madre. Como juez. Gabriel estaba sentado unas filas atrás, con la cabeza baja, los tenis raspando el piso. Mi nieto. El único que aún tenía una chispa de verdad en los ojos. Me miró por un segundo. Bajó la vista. Pero ese instante fue suficiente. Vi en él lo que Leonel ya había perdido. Duda. Y con la duda, viene la posibilidad de despertar. La jueza entró a las 2 en punto. Una mujer de cabello gris hierro, ojos filosos, voz firme. Tomó asiento sin prisas, como si supiera que lo que vendría no se podía apresurar. Señoría, dijo Miriam, levantándose con su maletín en la mano. Anoche mi clienta fue abandonada a 98 millas de casa en un desvío aislado. Tenemos evidencia de audio. El silencio cayó como una losa. Tocó su laptop. Y entonces, en medio de la sala, sonó la voz de mi hijo. Te hace falta una lección. Camina de regreso. 98 millas te van a enseñar respeto. El eco de esas palabras fue más fuerte que cualquier grito. Isabel se removió en su silla, los ojos volando al techo. Leonel apretó los puños. Pero la jueza no parpadeó. ¿Negocia usted esta grabación, señor Marlowe?, preguntó. Leonel tragó saliva. No, no fue así, balbuceó. Ella necesitaba una lección. ¿Una lección?, repitió la jueza. ¿Abandonar a su madre en medio de la montaña, bajo la lluvia, es su idea de una lección? No respondió. Miriam siguió. Presentó las facturas falsificadas, reparaciones al techo que nunca se hicieron, cambio de aire acondicionado que no existía, refuerzo de cimientos que era solo papel. Cada documento mostraba una firma que parecía mía, pero no lo era. La curva de la S. El espacio entre las letras. Errores que un experto en grafología podía ver en segundos. Estas firmas, dijo Miriam, son falsificaciones. Y el dinero, señoría, fue desviado a una cuenta perteneciente a la boutique de Isabel Ale, que cerró el año pasado por impagos. Isabel palideció. Leonel empezó a sudar. Pero lo peor aún no venía. Miriam abrió otra carpeta. Este es el acuerdo original de la LLC familiar, redactado por el esposo de mi clienta, Eduardo Marlowe, en 1998. Establece que la señora Rosario Harrison de Marlowe tiene derechos exclusivos de voto y control total sobre la propiedad. Leonel Marlowe no aparece en ningún lado como beneficiario ni administrador. La jueza tomó el documento. Lo leyó con calma. Luego me miró. Señora Marlowe, ¿usted sabía de este acuerdo? No,
Señoría, respondí. Hasta hace 3 días. Mi esposo lo guardó en una caja de seguridad. Me dijo que lo cuidara, que algún día lo necesitaría más que nada. Y tenía razón. La jueza asintió lentamente. Luego miró a Leonel. ¿Tiene usted algún poder notarial que le otorgue autoridad sobre los bienes de su madre? Leonel tragó saliva. Yo siempre he manejado todo, por su bien. Eso no es una respuesta, dijo la jueza. ¿Tiene un poder notarial? No respondió. No, señoría, intervino Miriam. Porque no existe. Todo lo que ha hecho en nombre de su clienta ha sido sin autorización. Es fraude. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta de aquella noche. La jueza se inclinó hacia adelante. Todos los bienes conjuntos quedan congelados pendiente revisión adicional. Los derechos exclusivos de propiedad sobre la casita Marlowe se restauran a la señora Rosario Harrison de Marlowe. Adicionalmente, se emite una orden temporal de alejamiento contra Leonel Marlowe e Isabel Ale Marlowe. Leonel azotó la palma contra la mesa. «Esto es una locura», gritó. «Ella no puede hacerme esto. Ella no está haciendo nada», dijo la jueza. «Usted es quien ha violado la ley. Y ahora enfrenta las consecuencias». El mazo crujió una vez. Cerrando la audiencia. Salí de allí sin mirar atrás. Con la cabeza en alto. Con el corazón tranquilo. Rafael caminó a mi lado, en silencio. Gabriel se quedó sentado, mirándome. No dijo nada. Pero no hizo falta. Porque en ese instante, supe que la verdad no solo había cambiado mi vida. También había abierto una grieta en la mentira que lo rodeaba. Esa noche, cuando llegamos al motel, me senté en la cama con las manos quietas. No por calma. Por certeza. Habían creído que me habían roto. Que me habían quitado todo. Que ya no tenía voz. Pero hoy, en esa sala, hablé sin decir una palabra. Mis documentos hablaron por mí. Mi esposo habló por mí. La justicia habló por mí. Y Leonel, por primera vez, escuchó. No fue victoria. Fue justicia. Y aunque no me devolvió los años perdidos, me devolvió algo más importante. Mi nombre. Mi casa. Mi dignidad. No creí que Isabel duraría mucho después del juzgado. Y no lo hizo. A los 3 días, Miriam me llamó. «Tenemos más», dijo. «Mucho más». Nos reunimos en su oficina, con Rafael presente. El sol entraba por la ventana, pero dentro, el aire era frío. Como si estuviéramos a punto de abrir una tumba. Miriam deslizó un expediente grueso sobre la mesa. «Isabel no es nueva en esto», dijo. «Su patrón se repite». Abrí el archivo. Dentro, había copias de demandas judiciales, préstamos sin pagar, registros de bancos. Todo señalaba lo mismo, una mujer que vivía de los demás. La boutique de Charlotte, que cerró el año pasado, no fue su primer fracaso. Había tenido otra antes, en Ashpole, hace 10 años. También quebró. También dejó deudas. También desapareció sin pagar a sus empleados. Pero lo peor estaba enterrado en los archivos del condado de Mecklenburg. Una petición de tutela que presentó hace 8 años, contra su tía anciana. ¿Tutela?, pregunté. Sí, dijo Miriam. Quería ser la tutora legal de su tía. Argumentó que la mujer estaba mentalmente deteriorada y no podía manejar sus bienes. Pero el juez la rechazó. Porque descubrió que Isabel ya había movido dinero de la cuenta de su tía a una cuenta personal. Y que nunca usó ese dinero para cuidarla. Solo para pagar deudas. Sentí un nudo en el estómago. No por sorpresa. Por confirmación. Isabel no era solo una mujer ambiciosa. Era una cazadora. Y Leonel había sido su presa. Pero no terminaba ahí. Miriam abrió otra carpeta. Recuperamos registros telefónicos de la cuenta de Leonel. Y mensajes de texto. Desde hace más de un año, Isabel le enviaba mensajes casi a diario. Todos con el mismo patrón. Me pasó el teléfono. Leí uno tras otro. Se está yendo de las manos. No confía en ti. Tienes que actuar antes de que sea tarde. No entiende que tú estás protegiendo la familia. Ella no necesita el dinero. Tú sí. Eran como órdenes. Como un guión. Y Leonel lo siguió al pie de la letra. Había creído que era él quien tomaba las decisiones. Pero no. Era ella quien lo manipulaba. Quien le metía el veneno día a día.
quien le decía que mi amor era control, que mi sacrificio era manipulación, que mi debilidad era una amenaza. Y él lo creyó, porque quería creerlo, porque le daba permiso para tomar lo que quería, porque le daba justificación para abandonarme bajo la lluvia. ¿Sabes lo más triste?, dijo Miriam. Isabel no solo quería el dinero, quería el poder, y lo usó para destruir la relación entre madre e hijo, porque mientras él me odiara a mí, nunca la vería a ella. Sentí un dolor profundo, no por mí, por Leonel, porque él no era solo un monstruo, era un hombre que había sido corrompido, que había olvidado quién era, que había confundido el amor con el control, y la lealtad con el dominio. Pero aún había esperanza, porque esa noche, Gabriel volvió a aparecer en el lobby del motel. Llevaba una mochila colgando de un hombro, como si no supiera qué hacer con ella. Rafael salió a contestar una llamada. Y entonces, Gabriel se acercó. «Está asustada», susurró. La oí al teléfono. No paraba de decir, «Si se enteran, estamos acabados». Sus ojos volaron a la puerta. Luego agregó, «No quiere que papá sepa que tan feo está». Toqué su brazo. No dije nada. Pero él entendió. Esa confesión fue más fuerte que cualquier prueba. Porque no venía de un abogado. Venía de un niño que aún podía ver la verdad. A la mañana siguiente, Miriam envió todo al fiscal de distrito. No era solo un pleito familiar. Era un caso de abuso financiero a adultos mayores, con indicios de fraude en cadena. El fiscal respondió con velocidad inusual. «Esto», dijo en la reunión, «tiene todos los sellos de un esquema más grande. No podemos ignorarlo. Abrimos una investigación formal». Y entonces, Isabel cometió su primer error. Intentó huir. Pero no llegó lejos. La policía la detuvo en la Interestatal, con una maleta llena de documentos, joyas falsas y dinero en efectivo. Todo pertenecía a cuentas que nunca debió tocar. Fue interrogada. Y al tercer día, rompió. Admitió que las firmas eran falsas, que las facturas eran inventadas, que el dinero de las reparaciones nunca fue a contratistas. Fue a su cuenta, para pagar deudas, para mantener la fachada. ¿Y Leonel?, preguntó el fiscal. Él creía que lo hacía por su bien, dijo. Yo le dije que su madre estaba perdiendo el juicio, que necesitaba que alguien tomara el control. Y él me creyó. No pidió perdón, pero tampoco se defendió. Firmó un acuerdo de culpabilidad. Devolvió lo que pudo. Y se mudó de vuelta a Charlotte, sin decir adiós. Leonel se quedó solo. Y por primera vez, enfrentó lo que había hecho. No por mí, por él. Porque ahora sabía que no había sido un héroe. Había sido un peón. Y la mujer que le dijo que estaba salvando la familia, había sido la que la destruyó. La primera vez que volvió, fue una semana después del juzgado. Llegó de noche. Con el rostro deshecho, la voz áspera, los puños cerrados. Estábamos en la cocina. Gabriel y yo preparábamos la cena. Rafael estaba afuera, revisando el jardín. Entonces, un golpe fuerte sacudió la puerta principal. «¡Abre, mamá!», gritó Leonel. «Esta todavía es mi casa». Gabriel se congeló. Sostenía un cuchillo de cocina, pero no lo soltó. Lo bajó despacio, como si no supiera si debía defenderme o desaparecer. Yo no dudé. Avancé hacia la puerta. Rafael ya estaba allí, bloqueando el paso, con el cuerpo firme, la mirada fría. «No puedes entrar», dijo. «Es mi casa», gritó Leonel. «No tienen derecho a echarme». «No te echaron», respondí desde atrás. «Tú te fuiste. Y cuando lo hiciste, perdiste el derecho». Isabel gritaba desde el carro. «Ella te manipuló. Te quitó todo». Pero Leonel no la miró. Me miró a mí. Y en sus ojos no vi rabia. Vi confusión. Vi miedo. Vi a un hombre que por fin empezaba a darse cuenta de que había sido usado. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó. «¿Por qué no me dijiste que tenías ese acuerdo?». «Te lo dije», respondí. «Hace años, cuando empezaste a firmar papeles sin consultarme. Cuando dijiste que todo estaba bajo control. Te dije que no necesitaba que tomaras decisiones por mí. Y me dijiste que ya no entendía». Calló. «¿Y las facturas?», pregunté. «¿Las firmas falsas? ¿Las transferencias?
¿También estaban bajo control? No respondió. No vine aquí a pelear, dije. Vine a recuperar lo que es mío. Y lo hice. Legalmente. Sin gritos. Sin dramas. Solo con la verdad. Otro golpe. Más fuerte. Abre la puerta. Rafael dio un paso al frente. La orden de alejamiento sigue vigente. Si vuelves a tocar esta puerta, llamaré a la policía. Leonel retrocedió. Miró a Gabriel. ¿Tú también estás en contra de mí? Gabriel no dijo nada. Pero no se movió. Siguió a mi lado. Esa fue la primera vez. La segunda fue peor. Apareció a las 3 de la mañana. Con una botella de whisky en la mano. Golpeó el porche, gritó mi nombre, rompió una maceta. Los vecinos llamaron a la policía. Esta vez, Rafael estaba adentro conmigo. Teléfono en mano. Grabando todo. Cuando llegó la patrulla, Leonel estaba de pie en el jardín, con los ojos inyectados, la voz rota. «Es mi casa», gritó. «No pueden hacerme esto». «Señor Marlowe», dijo el oficial, «tiene una orden de alejamiento. Está violando la ley». Intentó discutir, pero no sirvió. Lo esposaron. Lo subieron al carro. Y se lo llevaron bajo luces azules parpadeantes. Lo vi desde la ventana. No sentí triunfo. Sentí duelo. Porque ese hombre no era mi hijo. Era una sombra de lo que fue. Y aunque lo había enfrentado, aunque había ganado, no podía ignorar que también lo había perdido. Al día siguiente, cambié todos los candados. No por miedo. Por paz. Rafael ayudó. Gabriel también. Trabajamos en silencio, como una familia de verdad. Y cuando puse la llave en la puerta por primera vez, no la cerré con fuerza. La cerré despacio. Con firmeza. Con finalidad. El sonido del candado al encajar fue más fuerte que cualquier palabra. Fue el cierre de una era. El inicio de otra. Ya no era la mujer que esperaba a que su hijo volviera. Era la que decidía quién entraba. Y quién no. Y Leonel. Ya no tenía llave. Después de que Leonel se fue, no volvió a llamar. No escribió. No intentó contactarme. Y aunque una parte de mí esperaba un mensaje, una disculpa, un gesto, la otra parte sabía que no vendría. No todavía. Quizás nunca. Pero no todo se perdió. Porque mientras él se alejaba, alguien más se acercaba. Gabriel. Mi nieto. El hijo de Leonel. El único que aún tenía los ojos limpios. Empezó a venir los viernes por la noche. Sin avisar. Sin pedir permiso. Solo llegaba con su mochila al hombro, como si tuviera miedo de que le dijera que no. La primera vez, traía bolsas de supermercado. «Te traje algunas cosas», dijo, sin mirarme. «Pan, leche, café, cosas que no se echan a perder». Le agradecí. Lo invité a quedarse a cenar. Cocinamos juntos. Fue incómodo al principio. Pero no por maldad. Por el peso de lo que no se decía. Después de eso, volvió. Y otra vez. Y otra. Los fines de semana se convirtieron en una rutina. Él llegaba, dejaba la mochila en su cuarto. Sí, ya tenía uno. Y me ayudaba con lo que fuera. Ordenar el jardín, revisar las cuentas, incluso cocinar. Aprendió a hacer el guisado que tanto le gustaba de niño. El mismo que yo le preparaba cuando venía a visitarme con su papá. Pero lo más hermoso no era lo que hacía. Era lo que no decía. Las miradas largas cuando pensaba que no lo veía. Las pausas antes de hablar, como si midiera cada palabra. La forma en que evitaba mencionar a su padre, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Hasta que un domingo, mientras limpiábamos el ático, encontró una caja vieja. Dentro, fotos. De él. De cuando era niño. De sus cumpleaños. De los días en que venía a la casita a jugar con las hojas en otoño. Se quedó quieto. Con una foto en la mano. Era de él, a los 8 años, sentado en mis piernas, comiendo un pastel de manzana. Reía. Yo también. No sabía que guardabas esto, dijo. Claro que lo guardo, respondí. Eres mi familia. Bajó la vista. Y por primera vez, lo escuché decir lo que llevaba dentro. Papá me dijo que ya no te querías ver conmigo. Que estabas, confundida. Que no podías cuidarme. Sentí un puñal en el pecho. Pero no por odio. Por tristeza. Nunca dejé de quererte, dije. Ni un solo día.
Siempre supe que no era tu culpa. Tú no elegiste a quien llamabas papá. Pero yo sí te elegí a ti. Desde el primer día. Levantó la vista. Tenía los ojos brillantes. ¿Y si él no quiere que venga? Preguntó. Esta casa, le dije, no es suya. Es mía. Y tú eres bienvenido aquí. Mientras quieras venir. Mientras necesites un lugar. Asintió. Y esa noche, por primera vez en años, durmió en su cuarto. No como huésped. Como parte de la casa. A la semana siguiente, fui al banco. No a la bóveda. A una oficina nueva. Con un asesor financiero que Miriam me recomendó. Quiero abrir un fideicomiso, dije. Para mi nieto. Para su educación. Me miró con respeto. ¿Tiene los documentos de custodia? No, dije. Pero tengo algo más fuerte. Tengo su corazón. Abrimos una cuenta modesta. No era una fortuna. Pero era algo. Un inicio. Una promesa. Deposité el primer pago con los dedos temblorosos. No por miedo. Por emoción. Porque no era solo dinero. Era una declaración. Era decirle al mundo. Este niño no será olvidado. Este niño no será usado. Este niño será amado, aunque su padre ya no sepa cómo. Y cuando firmé los papeles, no lo hice como una anciana débil. Lo hice como una mujer que había recuperado su poder. Y que ahora lo usaba no para vengarse, sino para proteger. Esa tarde, Gabriel llegó y vi la cuenta en el recibo que dejé sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Un fideicomiso, dije. Para tu universidad. No es mucho, pero es un comienzo. No dijo nada. Solo me abrazó. Un abrazo fuerte, largo, como si estuviera recuperando el tiempo perdido. Y en ese instante, supe que no todo estaba roto. Que el amor verdadero no se apaga con mentiras. Solo espera. Y cuando encuentra un refugio, crece. Después de todo lo que pasó, pensé que lo peor ya había terminado. Pero no. Porque la verdadera batalla no era por una casa, ni por dinero, ni siquiera por venganza. Era por algo mucho más grande. La dignidad de otros que, como yo, estaban siendo silenciados. Una tarde, mientras Gabriel estudiaba en la cocina, vi un noticiero local. Hablaban de una mujer de 78 años que había perdido su casa porque su hijo, bajo el argumento de protegerla, transfirió todo a su nombre. La habían mudado a un asilo sin su consentimiento. Sus cuentas bancarias, vacías. Sus documentos, desaparecidos. Y cuando intentó denunciar, le dijeron que no tenía capacidad mental. Me quedé helada. No por sorpresa. Por reconocimiento. Esa historia era la mía. Pero con un final diferente. Porque yo tuve suerte. Tuve a Rafael. Tuve a Miriam. Tuve un esposo que me dejó un escudo antes de morir. Pero muchas no tienen nada. Solo miedo. Solo silencio. Solo la certeza de que nadie las va a creer. Esa noche no pude dormir. No por angustia. Por propósito. A la mañana siguiente, fui al centro de ancianos del pueblo. Hablé con la directora. Le conté mi historia. No para compasión. Para acción. Quiero organizar una clínica comunitaria, le dije. Un día donde abogados, contadores y asistentes sociales vengan a ayudar a personas mayores a entender sus derechos. A revisar sus cuentas. A protegerse. Ella me miró como si viera por primera vez lo que realmente era. No una víctima. Una sobreviviente. Una líder. Lo haremos, dijo. Y así fue. Durante semanas, trabajé con Miriam, con Rafael, con voluntarios del condado. Diseñamos folletos. Buscamos profesionales dispuestos a donar su tiempo. Preparamos salas. Y enviamos mensajes a iglesias, centros de salud, supermercados. El día llegó con un cielo claro y el aire fresco del otoño. La sala se llenó. No con curiosos. Con personas que llevaban miedo en los ojos. Carpetas viejas. Facturas que no entendían. Papeles firmados por confianza que ahora les estaban costando todo. Había mujeres que habían dado sus casas a sus hijos para que las cuidaran. Hombres que habían perdido sus pensiones porque alguien manejaba sus asuntos. Otros que ni siquiera sabían que tenían derechos. Me paré frente a ellos. No con un traje de poder. Con un vestido sencillo. Con las manos temblorosas. Con la voz firme.
Mi nombre es Rosario, dije. Y hace unos meses, mi hijo me abandonó bajo la lluvia a 98 kilómetros de casa. Me dijo que necesitaba una lección. Pero la lección no fue para mí. Fue para él. Porque yo descubrí que, aunque me quitaron la voz, nunca perdí el derecho. Silencio. Luego, aplausos. No fuertes. Sinceros. Como si por fin alguien les hubiera dicho, no están solos. Miriam tomó la palabra después. Explicó que era un poder notarial. Como detectar firmas falsificadas. ¿Qué hacer si alguien está moviendo tu dinero? Rafael habló de seguridad, cámaras, candados, testigos. Y un contador explicó cómo revisar estados de cuenta sin sentirse abrumado. Pero lo más fuerte fue lo que pasó después. Cuando la gente empezó a hablar. Una mujer de 82 años lloró mientras mostraba una escritura que su hija había falsificado. Un hombre de 79 contó que su hijo lo había mudado a un apartamento pequeño y vendido su casa. Una pareja mayor dijo que ya no se atrevían a firmar nada, porque cada papel podría ser su fin. Y yo los escuché, uno por uno, como nadie me había escuchado a mí durante años. Al final del día, la directora me tomó del brazo. Nunca habíamos tenido algo así, dijo. La gente se fue con esperanza. Y con herramientas. Asentí. Pero no me sentí como una heroína. Me sentí como una madre. Como una abuela. Como una mujer que había sufrido. Y que ahora usaba ese sufrimiento para proteger a otros. Meses después, recibí una carta. No de un abogado. No de un familiar. De una mujer llamada Elena Mendoza. Decía. Vi un volante de su clínica en la iglesia de San Marcos. Fui con miedo. Mi hijo lleva años diciendo que no puedo manejar mis cosas. Que necesito que él tome el control. Hasta que vi su rostro en el folleto. Y supe que no estaba loca. Gracias a usted, fui con un abogado. Descubrimos que mi pensión ha estado siendo desviada a una cuenta que no conocía. Hoy, recuperé mi dinero. Y mi dignidad. No sé si mi hijo me perdone. Pero yo ya me perdoné por haber callado tanto tiempo. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Leí la carta 3 veces. Y por primera vez en años, lloré sin dolor. Lloré con paz. Porque entendí que mi historia ya no era solo mía. Se había convertido en un faro. En una advertencia. En una esperanza. Gabriel sigue viniendo los fines de semana. Ya no trae solo bolsas del supermercado. Trae libros. Sueños. Metas. Me mostró una carta de aceptación de la Universidad de Carolina del Norte. Lo conseguí, dijo, con los ojos brillantes. Y parte de la beca. Viene del fideicomiso. Le abracé. No como abuela. Como cómplice. Como cómplice de un futuro que él mismo está construyendo. Leonel no ha vuelto a aparecer. No ha llamado. No ha escrito. Y aunque parte de mí espera un día escuchar su voz. Ya no vivo en esa espera. Porque ya no soy la madre que necesitaba su aprobación. Soy la mujer que decidió vivir. Y cada mañana, cuando salgo al porche con mi taza de café, miro la casa. No como una propiedad. Como un símbolo. La escritura está enmarcada en la sala. No escondida. Colgada a la vista. Como una declaración. Aquí vive alguien que no se doblegó. Rafael sigue viniendo. No como guardaespaldas. Como amigo. Como testigo de lo que construí. Una tarde, me dio una llave. Ya no necesito vigilar la puerta, dijo. Tú ya sabes cómo protegerte. La tomé. Y la dejé en el buró. No como un objeto. Como un recuerdo. De que nunca más estaré desprotegida. Hoy, cuando camino por el pueblo, la gente me saluda. No por lástima. Por respeto. Y aunque no busqué fama, mi historia se ha contado. En reuniones. En iglesias. En otros pueblos. Porque el abuso a adultos mayores no es raro. Es invisible. Y yo decidí hacerlo visible. No quiero que mi legado sea una casa. Ni un juicio ganado. Ni una venganza cumplida. Quiero que sea esto. Una clínica. Una voz. Una advertencia. Una posibilidad. Quiero que cada mujer que siente que ya no importa. Que ya no tiene poder. Que ya no puede luchar. Abra este relato y diga. Si ella pudo, yo también. Porque no fue solo fuerza. Fue paciencia. Fue memoria.
Fue amor. Fue un papel guardado en una caja de seguridad. Fue una carta escrita por un hombre que me amó hasta el final. Fue un nieto que aún podía ver la verdad. Y fue la certeza de que, aunque te dejen bajo la lluvia, puedes levantarte, puedes caminar, puedes regresar. Y esta vez, no como víctima, como dueña. Así que si tú estás escuchando esto, y sientes que ya no tienes voz, que ya no tienes derecho, que ya no puedes luchar, recuerda esto. No todos los finales son trágicos. Algunos son simplemente justos. Y a veces, la lección más grande no la da quien cree que está enseñando. La da quien decide sobrevivir. Yo fui abandonada, pero no fui rota. Fui liberada. Y desde ese momento, empecé a vivir de verdad.